Ok, ahora sí ya está grabándose. Entonces el lugar geométrico es una gráfica asociada a una ecuación. Y ahora bien, la ecuación, pues acuérdense que estamos hablando de ecuaciones de dos variables, que estamos hablando de la variable x y de la variable y que están elevados a algún exponente. Entonces, para poder llegar a la ecuación asociada a la gráfica, lo primero que debo de ver es que voy a estar utilizando fórmulas. Esas fórmulas van a estar asociadas a la fórmula de la distancia entre dos puntos y van a estar asociadas a la distancia de un punto a una recta. A veces no va a ser necesaria la fórmula, simplemente en el enunciado va a haber lo necesario que van a utilizar, pero generalmente se utiliza la fórmula de la distancia entre dos puntos y la distancia de un punto a una recta. Ahora bien, además de eso, debe de haber una igualdad. Al haber una igualdad, propiamente debe de haber un término derecho y debe de haber un término izquierdo. Si a mí me están dando la fórmula de la distancia, pues directamente ya saben que el término izquierdo es precisamente la distancia de AB y el término derecho es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos paréntesis. Ya surge directamente. Pero a veces no van a tener la igualdad directamente de la fórmula, sino en el enunciado, va a venir precisamente la forma de relacionarse de esos dos términos a través de operaciones. Y eso es lo que tienen que detectar. La operación que relaciona los términos, pues puede ser una operación suma, una operación resta, una operación multiplicación o tal vez hasta una operación división. Y esa operación va a relacionar a fórmulas que van a ser fórmulas de la distancia para tener al final una igualdad. Y una vez que ya haya planteado, una vez que se haya hecho el planteamiento, ¿cuál es el planteamiento? Pues ver precisamente lo que hay en el enunciado. Una vez que ya se tiene el planteamiento, todo lo demás que sigue va a ser aritmética y álgebra. En otras palabras, el 90% del ejercicio va a basarse en aritmética y en álgebra, y el 10% se va a basar en la fórmula, en el enunciado y en la igualdad. Bueno, vamos a ver los ejercicios de tarea para que vayan identificando qué es precisamente lo que tienen que ver y que entiendan que todos los ejercicios no les enseño o no les voy a enseñar prácticamente nada, porque todo lo que van a hacer es un procedimiento algebraico o un procedimiento aritmético. Entonces, les muestro. Y fíjense, se los voy a ir marcando aquí. Resulta que en el ejercicio 1 me están diciendo lugar geométrico. Cada vez que me digan lugar geométrico, ya sé que lo que debo de obtener es una ecuación. Y que en esa ecuación va a haber algo importante, donde lo algo importante va a ser un punto de coordenadas x, y. Por lo tanto, aquí voy a tener un punto de coordenadas x, y. Y entonces, fíjense cómo empieza a ver también aquí. Aquí dice lugar geométrico. ¿Qué quiere decir lugar geométrico? Que el resultado va a ser una ecuación y que van a tener un punto de coordenadas x, y. Otra vez, lugar geométrico. ¿Qué quiere decir lugar geométrico? Que hay que obtener una ecuación y que va a haber un punto de coordenadas x, y. Y así, si se van a dar cuenta, todo lo que me están diciendo es calcula ecuaciones. En otras palabras, no voy a tener ahorita un valor, sino el resultado siempre va a ser una ecuación. Ahora bien, ya que se dieron cuenta que lo que van a obtener en todos los ejercicios va a ser una ecuación, lo que hay que entender también es que en el enunciado me van a estar diciendo qué es lo que necesito. Fíjense, aquí me dice el lugar geométrico de los puntos cuya distancia.
En el momento que me están diciendo distancia, ya sé que debo de utilizar la distancia de un punto a otro punto o la distancia de un punto a una recta. Pero si ustedes leen, dice cuya distancia al punto es igual a la distancia a la recta. Eso quiere decir que vamos a utilizar dos fórmulas. Una que es distancia de punto a punto y otra que es una fórmula de distancia de punto a recta. Vamos al otro ejercicio. Determina la ecuación del lugar geométrico que equidistan. ¿Qué quiere decir equidisten? Pues quiere decir que son iguales distancias. Y otra vez, si se dan cuenta, aquí hay una distancia a un punto y aquí hay una distancia de la recta. Por lo tanto, otra vez va a haber la igualdad de una distancia de un punto a una distancia de una recta. Vámonos más para acá. Determina la ecuación del lugar geométrico de los puntos cuya distancia al punto es 2 veces la distancia a la recta. Entonces aquí me están diciendo que la distancia de un punto a otro punto va a ser 2 veces la distancia del punto a la recta. Y si ustedes se dan cuenta, lo único que estoy utilizando es fórmulas que ya conozco. Distancia de punto a recta, distancia de punto a punto. Y lo único que tengo que hacer es relacionarlas a través de una ecuación. Si yo me voy a los ejercicios siguientes, en los ejercicios siguientes otra vez viene distancia a la recta, viene distancia a la recta y también viene distancia al punto. Entonces otra vez hay que igualar puntos con rectas, etcétera, etcétera. Este último dice cuya diferencia de sus distancias. Entonces fíjense cómo aquí es la diferencia de una distancia menos la otra va a ser igual a 8. Entonces, dependiendo de lo que diga en el ejercicio, es como van a ser la relación para que ustedes puedan hacer el planteamiento. Vamos a poner un ejemplo para que lo detecten. Lo único que les quise mostrar ahorita con lo que les mencioné es que en todos los problemas forzosamente es distancia entre puntos o distancia entre recta. Vamos a hacer un ejercicio de ejemplo. Calcula el lugar geométrico. Calcula el lugar geométrico de los puntos cuya distancia al punto fijo, al punto A de coordenadas 1,3 sea la misma a la recta vertical que pasa por B de coordenadas menos 3, menos 4. Bueno, entonces, siempre que diga lugar geométrico, acuérdense que lo que me están pidiendo es una ecuación, y es una ecuación asociada a una gráfica. Si yo digo lugar geométrico, forzosamente aparece un punto de coordenadas x, y, y este punto precisamente es el de la gráfica. Vuelvo a repetir, el lugar geométrico es una gráfica asociada a una ecuación. Entonces, lo que voy a obtener van a ser ecuaciones que me están representando una gráfica, y esa gráfica va a estar determinada por un punto de coordenadas x, y. Bueno, ahora lo importante es saber cuáles van a ser las fórmulas que voy a utilizar. Y las fórmulas que voy a utilizar, fíjense cómo me dicen aquí, la distancia de los puntos cuya distancia al punto, eso ya me dice que la fórmula que voy a utilizar es la distancia del punto A al punto P. ¿Por qué? Pues porque precisamente este es un punto. Y luego me dicen sea la misma que a la recta vertical. Si se dan cuenta que al decir recta me están diciendo que es la distancia del punto a la recta. Entonces, en el enunciado te van a decir cuáles van a ser las fórmulas que vas a utilizar. Si vas a utilizar solamente de distancia de punto a punto o vas a utilizar una distancia de punto a recta. Eso te lo da el enunciado. Ahora bien,
¿Cómo relacionas la igualdad? Pues la igualdad, aquí te lo está diciendo, es la misma. Entonces, ¿qué es lo que va a ser la misma? Si leemos todo, me va a decir que debe ser la misma la distancia del punto, la distancia al punto P, o sea, debe ser la distancia del punto A al punto B, debe ser la misma que la distancia de la recta vertical al punto P. Va a ser la misma del punto P a la recta vertical. Y eso implica entonces que voy a utilizar dos fórmulas. Y esas fórmulas, pues resulta que vamos a sustituir. Si yo hago la sustitución, resulta que aquí me queda una raíz cuadrada de la XA menos la XP al cuadrado más la Y de la A menos la Y de la P elevado al cuadrado. Esa sé que es la fórmula de distancia de un punto a otro punto. ¿Cuál es el punto? El punto A, y el otro punto siempre va a ser el punto de coordenadas X, Y, porque ese es el que me va a describir la gráfica. Y va a ser igual de la distancia del punto a la recta. ¿Cuál es la distancia de un punto a una recta? Pues sabemos que la fórmula dice que es una X más un BY más una C dividida entre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Y ahora aquí viene el pequeño inconveniente. Si yo hago la sustitución, yo ya sé que el punto A tiene coordenadas. Lo voy a escribir aquí a la izquierda. Yo ya sé que el punto A tiene coordenadas que es 1,3 y yo ya sé que el punto P tiene coordenadas X, Y. Por lo tanto, al hacer la sustitución numérica, me queda que la X de la A es 1 menos la X de la P, que es X, más la ordenada de la A, que es 3, menos la ordenada de la P, que es Y, elevado al cuadrado. Pero aquí el inconveniente que surge es que yo no conozco quién es esta A, quién es esta B y quién es esta C. Por lo tanto, necesito una ecuación de la recta. ¿Y cuál va a ser la ecuación de la recta? Pues aquí mismo me lo dice. Debe ser la ecuación de la recta vertical. Permítame tantito. La mitadcita. Pues no sé. Déjame dar. Muéstrame lo que la otra parte de Ok, entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta vertical? Pues primeramente necesito pues hacer la gráfica. Y entonces aquí tengo una recta, aquí tengo otra recta, por aquí está el eje de las X, por aquí está el eje de las Y. Y me están diciendo que está el punto B de coordenadas menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y aquí está el punto B. Y como aquí está el punto B, la recta vertical, sabemos que una recta vertical es la que va parada. Y si esta es la recta vertical, me están pidiendo la ecuación de esa recta. Entonces, les pregunto, ¿alguien sabe que si me están preguntando la ecuación de una recta, debo de utilizar la fórmula y menos el punto que conozco igual a la pendiente por
la abscisa que no conozco menos la abscisa que sí conozco. Y ustedes saben que al utilizar esa fórmula, yo debo de hacer una sustitución, donde la sustitución me dice que aquí es una y menos la y que sí conozco, que es la de la b, y la de la b es menos 3. La de la b es menos 3, igual a una pendiente por una abscisa menos la abscisa que sí conozco, que es un menos 3. Aquí me equivoqué, esta es menos 4. La ordenada que no conozco es un menos 4. Y la que sí conozco de la x es el menos 3. ¿Alguna duda en esa sustitución? ¿Por qué voy a obtener la ecuación de la recta? Pues porque me están diciendo que es la recta que pasa por ese punto. Ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿cuál es la pendiente de todas las rectas verticales? ¿Indeterminadas? No, ¿Infinitas? no. Porque les dije en algún momento de las clases que hemos tenido, a todos les había dicho que por acuerdo existían la pendiente de las rectas horizontales y existía la pendiente de las rectas verticales. Y les expliqué a todos por qué. ¿Alguien se acuerda? Era lo de 0, b. Por ahí más o menos, pero esa es ordenada al origen. Ok, comenzamos desde el punto de la definición. Acuérdense que la definición dice que la pendiente es lo que sube con respecto a lo que avanza. A ver si lo pueden sacar. En una recta vertical, ¿cuánto sube la rana? Acuérdense que siempre decía lo que sube con respecto a lo que avanza. Y les decía que esos eran saltos de rana. Entonces, si ustedes están pensando en una recta vertical, les había dicho que hay un acuerdo donde les decía lo que sube es ¿cuánto? Ok, lo que sube es 1. En rectas verticales lo que sube es 1. ¿Y cuánto avanza? 1. ¿Cuánto avanza? 0. 0, muy bien. Esa es la pendiente de las rectas verticales. Y les había dicho, pudiera haber también sido 2 entre 0, o 3 entre 0, o 4 entre 0, o 5 entre 0. Pero por acuerdo, siempre se iba a decir que era 1 que sube y 0 que avanza, en lugar de utilizar 2, 3, 4, 5. Ese es un acuerdo al que se había llegado. Y entonces, si ya me entendieron, ¿cuál es la pendiente de una recta horizontal? Una recta horizontal, ¿cuánto sube? 1. Ah, no, 0, muy bien. Una recta horizontal sube 0. ¿Y cuánto avanza? 1. 1, muy bien, exacto. Entonces, acuérdense de eso. En las rectas verticales siempre sube 1, avanza 0. Y en las rectas horizontales sube nada y avanza 1. Ahí, ese es un acuerdo que les había dicho que debían de tener mucho en cuenta y que en algún momento se los iba a explicar. Este es el momento. Y entonces, ¿por qué lo hago así? Porque al sustituir la pendiente, si ustedes sustituyen la pendiente de una recta vertical, debe de subir 1 y avanzar 0. ¿Sale bien? Esto que voy a hacer es concepto, es conceptualización, no es de aritmética, es de geometría analítica única y exclusivamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que sigue en álgebra es precisamente operaciones y operaciones inversas. Bueno, vamos a dejarlo en operaciones. Siguen operaciones. Y si siguen operaciones, aquí me va a quedar un y más 4 igual a 1 entre 0 por un x más 3. Ahora fíjense bien, el concepto de álgebra es que esto es una indeterminación y por lo tanto yo no debería de continuar. Pero geometría analítica dice, por favor, no utilices el concepto de álgebra, sino utiliza la interpretación de geometría analítica. Y la interpretación de geometría analítica es que aquí tienes un 0 y este 0 va a multiplicar a la parte de la izquierda. Y si multiplica a la parte de la izquierda, esto se convierte en una operación inversa y entonces resulta que 0 por lo demás me da 0.
Fíjense cómo aquí estoy haciendo una concesión a geometría analítica, porque en álgebra eso no se vale, pero es una concesión a geometría analítica debido a que la recta es vertical. En eso hay que tener mucho cuidado, en que ya entonces la matemática se maneja para las condiciones que yo necesito. Y eso es lo importante que van a hacer ustedes como ingenieros o como técnicos. Utilizar las mates para poderlo aplicar en lo que ustedes lo tienen que aplicar y sobre todo interpretarlo, ¿no? Bueno, si ustedes se dan cuenta, el 1 multiplica lo demás y por lo tanto aquí me queda x más 3. Y si se dan cuenta, esta ya es la ecuación general de la recta y al ser la ecuación general de la recta, solamente vamos a acomodarla y voy a dejar que x más 3 es igual a 0. No estoy pasando, simplemente estoy escribiendo del lado izquierdo unas y del lado derecho otras. Entonces aquí el concepto importante es que única y exclusivamente para las rectas verticales y horizontales se va a considerar esa pendiente para que cuando hagan el cálculo de la recta hagan esa operación inversa para quitar la indeterminación y puedan llegar a un resultado. Tengan cuidado en eso es muy importante que lo tengan presente, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿para qué obtuve esta ecuación de la recta? Pues para poderla sustituirla aquí arriba. Pero ahora viene un pequeño detalle. Si ustedes se dan cuenta, en la ecuación de la recta existe una x y en la ecuación que acabo de calcular también existe una x. Pero en la ecuación de aquí arriba necesito una x, un término de y si se dan cuenta aquí no existe el término de y. Por lo tanto, como no existe el término de y, pues no pasa nada, simplemente no lo sustituyes y ya. Por lo tanto, les va a quedar el valor absoluto de ¿cuánto vale A? A vale 1, acuérdense que es el coeficiente, por la X. ¿Cuánto vale la X? Pues la X es la del punto. Pero si ustedes se acuerdan, el punto habíamos dicho que tenía coordenadas X, Y. Por eso es 1 por X. O sea, aquí debería de sustituir la coordenada del punto conocido, pero como el punto no es conocido, pues nada más se escribe la X. Lo cual pudiera sonarse un poco raro, ¿no? Y luego, como no hay B, pues aquí sería un 0 por la Y más una C, donde la C sí existe, que ese es el término independiente, y me queda un 3. Dividido entre la raíz cuadrada, saben que la A cuadrada es el coeficiente y que la B cuadrada es el otro coeficiente. Que eso a final de cuentas son resultados que ya hemos visto de las clases pasadas, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue precisamente es hacer operaciones. Y si ustedes hacen o realizan operaciones, si realizan operaciones, aquí les va a quedar que esto es la raíz cuadrada de, si ustedes elevan al cuadrado, me queda 1 menos 2x más x cuadrada, que es un binomio al cuadrado y que eso ya lo hemos hecho varias veces. Más 3 menos y al cuadrado es un 9 menos 6y más 9 y que también lo hemos hecho varias veces. Y de este lado si hago operaciones, 1 por x me queda x, 0 por y me queda 0, más 3, dividido entre 1 al cuadrado me da 1, 0 al cuadrado me da 0, 1 más 0 me da 1, y la raíz de 1 pues sigue siendo 1 en valor absoluto. Continúo haciendo operaciones. Al hacer operaciones hay que sumar términos semejantes, por lo tanto me va a quedar que esto es una raíz de la x cuadrada. Aquí me equivoqué. Este no era 9, este es una y. Este es y cuadrada. X cuadrada más y cuadrada menos 2x menos 6y. Hago la suma del 1 y del 9, me queda un 10. Y del otro lado, x más 3 entre 1 sigue siendo x más 3. Y me queda solamente x más 3. Ahora bien, el concepto de álgebra es que si ustedes tienen un valor absoluto, la manera de quitar el valor absoluto es elevar al cuadrado. Pero si tú elevas al cuadrado, tienes que elevar al cuadrado a ambos miembros. Eso se llama propiedad de la igualdad. Propiedad de la igualdad menciona que debes de hacer la misma operación a ambos lados. Y por lo tanto, si tienes la raíz y tienes al cuadrado, la raíz y el cuadrado son operaciones inversas. Por lo tanto, lo único que me queda es escribir el radicando, que es x cuadrada más y cuadrada menos 2x menos 6y más 10. Y
en el lado izquierdo el valor absoluto desaparece cuando le elevo al cuadrado, pero obviamente hay que elevar al cuadrado. Entonces me queda un x cuadrada más un 6x más un 9, que es de un binomio al cuadrado. Por último, hago operaciones inversas, y si se dan cuenta, aquí tengo una x cuadrada y otra x cuadrada. Obviamente al hacer la operación inversa me va a quedar 0. La y cuadrada queda igual. Luego me doy cuenta que aquí tengo un menos 2x y aquí tengo un más 6x. Al hacer la operación inversa, acá me va a quedar un menos 8x. Luego, aquí tengo un menos 6y, donde ese menos 6y no hay término semejante, por lo tanto sigue siendo menos 6y. Y por último, tengo aquí un más 10 con este más 9, que hago operación inversa y me queda un más 1. Si ustedes observan, ya no hay ninguna operación que se pueda hacer porque ya no hay términos semejantes. No puedo simplificar la ecuación porque simplificar la ecuación sería dividir todo entre el mismo número. Eso quiere decir que esta es la ecuación del lugar geométrico. Es la ecuación del lugar geométrico. ¿Sale bien? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en todos los ejercicios? Y es en buen plano, o sea, no hay mayor complejidad más que el planteamiento. ¿Cuál es el planteamiento? Saber que nada más puedes utilizar dos fórmulas, no hay más, porque todas van a ser de distancia, y que la igualdad la vas a hacer a través de lo que dice el enunciado. Entonces, lo importante de aquí es leer bien el enunciado. Y por favor, léanlo. No le hagan caso a otra persona que les da una opinión, sino léanlo ustedes y ustedes decidan lo que hay que hacer para que puedan llegar al resultado. Lo que sí les agregué aquí fue el concepto de la pendiente, de las verticales y de las horizontales, que ya lo habíamos visto. Solamente era explicárselos cómo se va a llegar, ¿no? Y que entiendan que todos los resultados de este tipo de problemas van a ser referidos a obtener ecuaciones. ¿Alguna pregunta? No. Ok, bueno, nada más por todo lo que ocurrió.